Buenas tardes, Dios los bendiga. Una vez más, estamos aquí con el deseo de que estudiemos juntos la palabra en, en nuestra serie que hemos titulado, como ya saben, Los fundamentos de la fe cristiana. En la lección pasada estuvimos estudiando acerca de la resurrección, un tema pues muy importante, y nuestro próximo lección, primeramente Dios, si Dios nos lo permite, queremos estudiar la ascensión de Jesús. Pero entre lo que sería la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús, la Biblia registra un evento que consideramos es muy importante que lo toquemos. Y esto es lo que se ha conocido como la Gran Comisión. Y es lo que estaremos estudiando en esta tarde. Muy bien. Y para esto vamos a estar analizando el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Y lo voy a lectura y lo vamos a estar analizando. Dice así: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Para conectarnos un poquito, acabamos de estudiar en nuestra lección anterior, como mencionamos, la resurrección de Jesús. Vimos de que Jesús se fue apareciendo a algunos de los discípulos, primeramente a las mujeres, y aquí vemos que tiene a los 11 discípulos, por primera vez a los apóstoles juntos. Quizás alguien se preguntará que acaso no eran 12. Sí, inicialmente fueron 12, pero recordemos que uno lo traicionó, Judas. Entonces por eso la Biblia menciona 11. Y también se nos dice que Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Algo que también cabe resaltar es el hecho que la Biblia es transparente. Eh, no esconde el hecho de que aún los apóstoles eran hombres imperfectos que tenían debilidades. Y aquí Jesús demuestra algunas de estas que en este caso habla que algunos lucharon con la incredulidad. Ahora, si nosotros hubiéramos estado en ese lugar, en ese momento, nada garantiza que no hubiéramos caído en lo mismo. Porque es fácil criticar después de 2000 años y conocer toda la historia acerca de Jesús, haber experimentado en ese momento lo que pasó. Un evento tan grande, tan glorioso, la resurrección, algo que no había pasado de la manera que pasó, como lo he explicado la vez anterior. Y algo también muy importante en recalcar que otro evangelio nos dice es de que Jesús que les dio el mandato a sus discípulos a que se iban a ver en este lugar, Galilea, y que aún a pesar de que algunos tenían duda, fueron obedientes. Creo que también es muy importante enfatizar ese punto, que aún a pesar de luchar con algunas cosas, entre la incredulidad, fueron obedientes. Versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando analizamos estos dos versículos, vemos algo muy interesante. Jesús acaba de reprocharle a sus discípulos su incredulidad, al menos de parte de algunos de ellos, y por otro lado, les encomienda una tarea que es monumental. Dice: ir por todo el mundo, un alcance universal, y predicar el evangelio a toda criatura. Y esto es muy importante porque está confiando una tarea tan delicada, tan importante a seres humanos que son imperfectos. Y dicho sea de paso, este es el comienzo del cristianismo.
Este es el comienzo de la predicación del mensaje que produce salvación. Fue dado a personas que distaban mucho de ser perfectas. Y después de 2000 años podemos decir que ese mismo mandato es puesto en manos de gente que no va a ser perfecta. Sin embargo, somos llamados a compartir el mensaje. Pero en este caso fueron los primeros, los pioneros. Muy bien, entonces estamos analizando las últimas palabras de Jesús, que consiste en un mandato, se le ha llamado la Gran Comisión. Otros lo han llamado la misión de la iglesia, que viene siendo lo mismo, es la tarea de ir, dice la palabra, a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y por qué el evangelio? Quisiera leer Romanos, si alguien lo gusta leer también, Romanos capítulo 1, versículo 16. Y dice así, Pablo hablando a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es lo que produce el evangelio? Dice que es poder de Dios para salvación. Recordemos, a causa del pecado, el hombre merece una paga. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera y luego el juicio. Y la gente que muera en sus pecados, la Biblia habla que va a haber un futuro devastador. La Biblia habla de un infierno. La Biblia habla de un castigo eterno. Esa es la realidad. Eso es lo que le espera a la persona que muera en sus pecados, lo cual es algo terrible y Dios no quiere, dice la Escritura, que nadie se pierda, mas que todos procedan al arrepentimiento. Esto es, que todos sean salvos. Entonces, Dios espera que el creyente comparta ese evangelio, ese mensaje, proclame este anuncio para que más gente pueda conocer la verdad y procure la salvación que se ofrece en Cristo. Y esta es la gran comisión en pocas palabras. Vamos a ver un poquito del contenido de ese mensaje. Vamos a ver Lucas 24:47. También es acerca del mismo episodio de lo que nos habla el versículo que leímos, y esto es lo que Marco nos dice al respecto. Perdón, Lucas. Lucas 24:47. Dice de la siguiente manera: y que se predicare en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mientras que Marcos nos dice ir a predicar el evangelio a todo el mundo, Lucas nos habla de dónde se comienza. Uno dice hasta dónde debe llegar, y aquí nos dice dónde comenzar, y nos da un poco de información acerca del contenido de este mensaje. Menciona el arrepentimiento. En otras partes dice la Biblia fe y arrepentimiento. Al decir nomás arrepentimiento está implicado la fe, porque nadie se va a arrepentir si no tiene fe. Y nos dice también el perdón de pecados. La necesidad más grande que un hombre o una mujer pueda tener en esta vida es que sus pecados les sean perdonados, porque no hay otra forma en
que el ser humano pueda lidiar con su pecado. No lo puede pagar por sí mismo, ni nadie puede pagar por nuestro pecado. Solamente Cristo. Y parte del mensaje es que en Cristo hay perdón de pecados. Dios te puede perdonar tus pecados. Y es un mensaje glorioso. Obviamente, si la persona cree y está dispuesta a arrepentirse. Entonces, este es parte del contenido de este mensaje que Jesús manda a sus primeros discípulos a que prediquen. Ahora vamos a ver Mateo, que es un poquito más explícito eh, en este punto. Los cuatro evangelistas tocaron el tema, como ya hemos estudiado anteriormente, algunos enfatizan unos puntos más que otros. En este caso, Mateo es el que es un poquito más explícito y lo vamos a estar leyendo. Mateo 28, versículo, vamos a leerlo vamos a leer el 19, dice así. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos analizándolo punto por punto. Dice, id, lo cual está hablando en un presente continuo. Id, no dice ve una sola vez y basta. Id implica que es algo que se va a hacer de continuo. Id. Pero el mandato no es tanto el id, sino en el hacer. Hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Discípulos. Pero hagamos una pausa y reflexionemos en algo. En Marcos se nos habla de ir y predicar el Evangelio. En Romanos 1:16 vimos por cuál es el motivo de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Ok? Quiere decir que se predique el Evangelio para que la gente sea salva. ¿Salva de qué? De que no se pierda en el infierno por toda una eternidad. Pero aquí vemos algo más. Dice ir y hacer discípulos. No dice ir y hacer salvados o ir y hacer creyentes. Claro que Dios, el mensaje que se debe predicar es para que la gente sea salva. Pero aquí en Mateo vemos algo aún más. Dios no tan solamente desea que la gente sea salva, sino de que sea un discípulo. ¿Qué es un discípulo? En palabras sencillas, es un seguidor de Cristo. Es alguien que va a obedecer a Dios. Y en este caso, la tarea principal, lo que llamamos la gran comisión, la misión de la iglesia, es de que los discípulos hagan discípulos por medio de la predicación de la palabra. Y una vez de que se hacen discípulos por la predicación de la palabra, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bautizándolos. Si tuvieron la oportunidad de acompañarnos desde el inicio de estas lecciones, se recordarán que empezamos por el Evangelio, que es precisamente el primer paso para cumplir este mandamiento, y posteriormente continuamos con el bautismo. Como se podrán dar cuenta, no fue algo arbitrario, fue algo conforme a la palabra de Dios. El primer paso es predicar el Evangelio y posteriormente a la persona convertida se le bautiza. Es el mandato. Y posteriormente dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, tuviéramos que resumir la misión de la iglesia, lo que Dios espera de los creyentes,
podemos decir que hay dos columnas. Una es la predicación, que es el anuncio, proclamar las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio de Cristo. ¿A quién? Al perdido. Una vez que la persona se salva, el siguiente paso es bautizarlo y luego dice enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he dicho. Entonces, dos tareas, predicar y enseñar. Se le predica al perdido, se le enseña al salvo. Entonces son dos tareas fundamentales para la iglesia y cumplir así lo que se le conoce como la Gran Comisión. Predicar el Evangelio y enseñar lo que Jesús nos dejó. Y más que enseñar, que guarden. Esto es muy importante, porque una persona puede obtener conocimiento bíblico, lo cual es muy bueno, pero ¿de qué le aprovecharía si no lo pone por obra? Y aquí dice, enseñarles que guarden. Esto es, que pongan obediencia a todo aquello que la Biblia nos va diciendo. Y prácticamente, en resumidas cuentas, esto sería la gran comisión. Ir, cosa interesante, no dice traerlos. ¿Por qué digo esto? Bueno, voy a hacer una pausa, vamos a explicar por qué pongo esto sobre la mesa. Ahora en día algunas congregaciones han hecho, a la hora de cumplir con la gran comisión, tratan de traer a la gente a un recinto, y no que no se pueda cumplir de esa manera, pero cosa interesante, la Biblia no dice traerlos, que sí van a venir, pero alguna gente no va a querer venir, por muchas razones, no vamos a entrar en detalles, hay gente que le intimida en un lugar, a un auditorio o a un templo, pero dice, no dice traerlos, dice id. Y mirábamos, el alcance es mundial, dice a todas las naciones, se hacen los discípulos, se promueve la predicación del Evangelio, se les bautiza y luego se les enseña. Muy bien, eso es de manera concisa lo que sería el mandato que Dios deja a la iglesia, esto es, a los creyentes, a sus hijos. Este fue el mensaje inicial y fue dado, como dijimos al principio, a seres que eran imperfectos. ¿Y qué tan efectivo ha sido esto? Que ya ahorita han pasado poco más de 2000 años y ahorita son millones y millones de cristianos. Cuando empezó con solamente 11 personas, que algunos de ellos dudaban. ¿Pero por qué? Para esto quisiera leer un versículo anterior del que leímos y uno posterior, y creo que nos va a ayudar a entender. En el 18 dice así, 28 y 18 de Mateo. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Perdón, voy a leer del 17 para que entiendan mejor el contexto. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ya mirábamos en Marcos que Jesús los reprendió porque dudaban. Mateo dice, vuelve a repetir, que algunos dudaban, pero también dice que le adoraron. Hay una mezcla aquí o algunas variantes de cosas positivas y cosas no positivas. Por un lado dice que lo adoraron. ¿Por qué lo adoraron? Recordemos, están mirando a Jesús resucitado, lo cual implica que su mensaje fue verdadero. Él era el Mesías que esperaban, por lo cual lo más natural era que lo adoraran. Aún así, dice que algunos dudaban. Ya miramos, fueron reprendidos, nos lo narra esto Marcos. Y también hay varias razones por las que pudieron dudar. No era cosa frecuente que alguien resucitara, aunque habían visto algunas resurrecciones,
pero no del calibre de Jesús con un cuerpo glorificado, etcétera, etcétera. Y Jesús, sabiendo esa debilidad y sabiendo que la misión que les iba a encomendar era monumental, Jesús inicia de esta forma. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Es como Jesús diciendo, voy a parafrasear un poco el texto, lo que a continuación les voy a ordenar va a parecer casi humanamente imposible. Nomás quiero aclararles algo. Toda autoridad se me es dada en la tierra y en el cielo. Por tanto, es como diciendo, por consecuencia, vayan. Entonces, si nos atrevemos a querer obedecer este mandamiento, descansa en la confianza del que nos está mandando. Humanamente sería imposible. Hay demasiados obstáculos, tanto personales como exteriores. Puede haber gente que le dé vergüenza, puede haber gente que se siente incapaz, puede haber obstáculos, puede haber multitud de cosas que se opongan. Pero Jesús, sabiendo la debilidad humana, dice, es como, vuelvo a repetir parafraseando, es como diciendo, el que los manda tiene toda la autoridad. Y en el versículo 20, la parte final dice, ese mismo que dice que tiene toda la autoridad, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, quiere decir que Jesús se compromete a estar con nosotros para llevar a cabo esta tarea. Por eso es que es posible. Por eso es que podemos tener la confianza de que no va a fracasar. No depende de nosotros, no depende de nuestras habilidades, no depende de nuestros dones, depende de que el quien nos está mandando. Y es alguien que tiene toda la autoridad en esta tierra y en el cielo, y que promete estar con nosotros hasta el fin. Por eso es que ha tenido éxito. Por eso es que después de casi 2000 años, es más, hayan pasado apenas creo alrededor de 2 siglos cuando ya se registra millones de cristianos. Ahorita somos muchísimos. Hay cristianos por todas partes del planeta. Ahora, hay gente que todavía necesita escuchar el Evangelio, pero la gran parte del mundo ya está evangelizada. Esto solamente fue posible porque Cristo está en medio de su pueblo. Muy bien. Haciendo una reflexión acerca de lo que venimos diciendo, he plasmado unos pensamientos acerca de esto que me gustaría compartirlo con ustedes y lo voy a leer. Y esto fue parte de mi reflexión acerca de esto. Dios desea que todo ser humano sea rescatado de lo que sería el castigo eterno. En su grande amor, Él nos quiere salvar. Para esto, Jesús se ofreció voluntariamente para pagar el precio por nuestros pecados, de tal manera que este acto redentor hizo posible la salvación. Si bien es cierto que la salvación no es automática, pues requiere fe y arrepentimiento de nuestra parte, es gratuita. Una vez que una persona toma la importantísima decisión de recibir a Cristo como Salvador y Señor, Dios espera que todo creyente que Dios espera de todo creyente que la principal misión de su vida sea anunciar a otros
precisamente el mismo mensaje que otra persona le compartió y le trajo salvación. Vamos a hacer una pausa aquí en esta reflexión. Decíamos que Dios espera que toda persona que fue partícipe de este mensaje que le produjo salvación, lo comparta a otros. Lo cual no debería de ser gravoso. Si tú no eres salvo, pues la verdad, pues ya lo hemos venido diciendo. Dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón, ahora es el día de salvación, nadie te garantiza que vas a vivir un día más. Te animamos que tomes esa decisión. Y si tú ya eres salvo, de acuerdo a lo que venimos viendo, tú y yo tenemos el compromiso delante de Dios de compartir ese evangelio a otras personas. Ponte a pensar, ¿qué hubiera pasado si la persona que te compartió el evangelio ese día le hubiera dado flojera? Ese día le hubiera dado temor. Ese día se hubiera distraído en cualquier otra actividad. Posiblemente tú estés en camino al infierno. Pero gracias a Dios que alguien se tomó el tiempo, que no le dio vergüenza, que no tuvo temor, y que fue y te habló. Ahora tú tienes la esperanza de la vida eterna. ¿Se dan cuenta lo importante que es de que se siga transmitiendo ese mensaje? Por otro lado, ¿qué pasaría si nos quedamos callados? Estaríamos privando a que muchas otras personas puedan tener la esperanza que ahora podemos tener los que ya fuimos salvos. Sería un acto de egoísmo. ¿Cómo quedarnos callados? Ahora, lo podemos hacer malamente. Es como decir, yo ya fui salvo, me sacudo las manos y que el mundo ruede. ¿Qué mentalidad tan reprobada? Por cierto, iría en contra de lo que venimos leyendo. En lo que se entiende es la gran comisión, que por cierto, no es una sugerencia, es un mandato. Jesús dijo con toda la autoridad que se les da, id. Lo está diciendo alguien con autoridad. Muy bien, continuamos en nuestra reflexión. Por lo cual, la gran comisión radica no solamente en predicar el evangelio para que la gente sea salva, sino hacer de cada creyente un ganador de almas. Vuelvo a leer esta parte. La gran comisión radica no solo en predicar el evangelio para que la gente sea salva, sino en hacer de cada creyente un ganador de almas. ¿Qué acaso no es un mandamiento justo y perfecto? Poder ser instrumentos en las manos de Dios como portadores del mensaje que puede cambiar el destino eterno de los hombres. Hermanos, realmente ese es un privilegio. Vamos a meditar. Si Dios es poderoso, ¿qué acaso no pudo haber escogido a los ángeles para que vinieran y predicasen el evangelio? ¿O qué acaso él mismo no pudo con voz de estruendo predicar el evangelio a toda la humanidad y se cumple con esta misión? Sin embargo, a Dios le plació escogernos a nosotros, personas imperfectas, para compartir ese evangelio. Medítelo, qué privilegio ser portador de este mensaje que puede cambiar el destino eterno de una persona. Supongamos que tú le predicas a una persona en toda tu vida, tú ya le cambiaste el destino eterno.
a una persona. Fuiste, no directamente tú, fuiste un instrumento en las manos de Dios para que esta persona no vaya al infierno y vaya al paraíso. Pero ¿qué tal si son dos? ¿Qué tal si son tres? ¿Qué tal si son 10? ¿Qué tal si son 20, 100? No hay límite. Es la tarea más noble que alguien pueda llevar a cabo. Gracias a Dios que hay médicos que pueden sanar gente. Gracias a Dios que hay ingenieros que nos pueden ayudar a construir muchas cosas. Pero el que predique el Evangelio es una tarea aún más noble, porque estamos hablando de cosas eternas. Y ese es precisamente el mensaje que Dios nos manda anunciar. Quizás alguien diría, oye Pedro, se me hace muy pesada esa tarea. Creo que no. El que dijera algo semejante no he entendido. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú tienes una enfermedad terminal y te quedan 3 días de vida. Obviamente es un caso hipotético. Y alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Yo tengo la medicina que garantiza que va a curar tu enfermedad. Garantizado al 100%. Y si le preguntaras, ¿pero cuánto me va a costar? No te preocupes, es gratis. Pero sí espero algo a cambio. Que tú le compartas a otros enfermos como tú acerca de esta receta para que también puedan ser sanos. ¿Sería gran cosa lo que se te está pidiendo? Tú ya te vas a morir. Te quedan 3 días de vida. Y lo único que te piden es que a cambio de la medicina que te va a sanar, tú le compartas a otros acerca de esta misma medicina. Dudo que puedas llegar a la conclusión que es algo injusto. En todo caso, quiero creer que la mayoría de la gente diría, lejos de quejarse, diría, con gusto lo hago. No solamente me voy a sanar yo, sino ahora puedo ayudar a otros a que se sanen. Precisamente esta es la gran comisión. Dios no nada más quiere salvar gente, quiere hacer de cada persona que fue salva que sean ganadores de almas, que pueda ayudar a otros a obtener la misma salvación que la persona obtuvo. Si lo analizas, es algo glorioso. En todo esto, Dios no está ganando absolutamente nada. Es por el bien de la humanidad. Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Es que no hemos pensado en eso. Dios es eterno. Dios no nos ocupa. Pero en su grande amor, Él ideó este plan que si lo analizamos detenidamente, es glorioso, es perfecto. Cosa interesante, mientras que hay iglesias a través de los siglos que han descuidado esta tarea en hacer de cada creyente un ganador de almas, o puesto en otras palabras, que aprenda a multiplicarse. De hecho, la Biblia menciona en una ocasión, dice, y los discípulos se multiplicaban, no se sumaban, dice, se multiplicaban. Ha habido programas de negocios que usan este principio bíblico, por ejemplo, Amway, que no solamente te tratan de vender un producto, tratan de hacer del comprador un vendedor. Cosa interesante, no que queramos decir que es algo malo, pero es interesante que compañías seculares con, con unos objetivos económicos han utilizado este sistema bíblico y que por otro lado haya iglesias que hayan descuidado esta tarea, que han concentrado la labor de predicar el Evangelio solamente a unos cuantos. Ahora en día hay gente que tiene la idea de que el predicar es solamente para pastores y maestros. ¿Dónde dice la Biblia eso?
o gente que es muy elocuente. ¿Dónde dice la Biblia eso? Aquí dice que todo creyente lo tiene que hacer. No está diciendo que solamente líderes religiosos o personas con ciertas habilidades. De hecho, hablando de los apóstoles, que fueron los que inicialmente comenzaron, una buena parte de ellos, dice la Biblia, eran hombres del vulgo. No menospreciamos sus tareas, algunos pescadores de hombres, perdón, algunos eran pescadores literales, gente que no tenía una preparación académica. Sin embargo, queremos que Dios a propósito permitió esto para que pudiéramos ver que gente ordinaria puede ser capaz de hacer cosas extraordinarias, porque no son ellos, es Dios a través de ellos. Lo que cambia es el mensaje, no el mensajero. No es la habilidad o la capacidad de una persona para hablar, es el mensaje, es el evangelio, lo que es poder de Dios para salvación. Cuando la persona predica este evangelio de manera fidedigna, Dios a través de su Espíritu Santo respalda el mensaje y produce la salvación en las personas que lo oyen, que abren su corazón. Es una tarea sobrenatural. Entonces no es la habilidad de la persona. Ahora, que hay personas que tienen habilidades, en este caso, para hablar públicamente, obviamente, y no estorba, pero eso no es lo que determina la efectividad. Todos somos llamados a, todas las personas salvas, llamémosle creyentes, discípulos, todos somos llamados a compartir este evangelio. No es una opción, es un mandato. Y nos anima el hecho de que Jesús se comprometió a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Wow, no estamos solos. Claro que se van a levantar problemas. Claro que va a haber un Satanás y sus demonios que en ocasiones van a querer meternos zancadillas, desanimarnos, ponernos personas en contra. Pero dice la Biblia, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. El plan de Dios se va a cumplir. Y es algo maravilloso. Otra cosa que me gustaría destacar, que esto es la misión de la iglesia, la gran comisión. ¿Por qué quiero resaltar esto? No dice, no se habla de comisiones, no se habla de varias misiones, se habla en singular. ¿Por qué? Porque esa es la tarea primordial. Todo lo demás se subordina a esto. Sin embargo, si se descuida uno, puede distraerse en otras cosas que no son malas necesariamente, pero nos pueden distraer de lo que Dios espera de nosotros. Por ejemplo, a través de la historia hemos visto algunas desviaciones. ¿Cómo concentrarse en ayudar al pobre? ¿Es malo ayudar al pobre? No, de manera personal, pero eso no es la misión de la iglesia. Jesús dijo en una ocasión, pobre siempre va a haber, pero a través del tiempo han surgido corrientes que la teología de la liberación, buscar la justicia social, involucrarse con el gobierno, cosas que sí podemos perder el enfoque y son secundarias. La tarea primordial de la iglesia es que se predique el evangelio. O te lo voy a poner de otras palabras. Otro ejemplo. Supongamos, me acuerdo, bueno, al menos en mi niñez, ¿no? Nos mandaban a la tienda, había una tienda en la esquina, era muy frecuente que en los barrios había una tienda por ahí cerca, ¿no? Y te mandaban en veces con una lista de 5 o 10 cosas a comprar. A un colista quizás había la posibilidad de que te equivocaras y trajeras algo incorrecto. Ahora sin lista, pues cuanto más.
Pero si solamente te pedían una sola cosa, era casi imposible que te equivocaras. Por ejemplo, si te mandaban por un galón de leche, pues está difícil que se te olvide porque es un solo producto. ¿A qué quiero llegar con este ejemplo? A que el día que Dios nos llame a cuentas y nos diga, examine qué hicimos con este mandato que nos dio, no podemos darnos el lujo de decir, es que se me olvidó. Señor, es que eran como 1000 mandamientos a cumplir, que se me olvidó uno entre tantos, perdón. Esta es la gran comisión. Es el mandato primordial que Dios dejó a su iglesia. No podemos dar el lujo de ignorarlos y no vamos a poder tener excusa delante de Dios. Porque no son 1000 comisiones, vuelvo a repetir, es la gran comisión, hacer discípulos. Entonces, que nos vaya quedando bien claro que esa es la misión de la iglesia. Y cuando digo iglesia, no me refiero a una institución, me refiero al término de lo que es la iglesia, es una asamblea de creyentes. Somos los creyentes, esta es la misión de los creyentes, de cada persona ser salva, de cada persona salva, predique el evangelio a otro que no lo es para que sea salvo. Muy bien, para finalizar, bueno, un versículo, lo voy a decir verbalmente, lo pueden ver por su cuenta, Mateo 20:21, Jesús dijo, así como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Así como Cristo vino y predicó el Evangelio en las regiones, primordialmente al pueblo judío, con excepciones gentiles, ahora esa misma tarea, como el Padre lo envió, Él envía a los creyentes, a sus discípulos, a nosotros, pero ya no solamente a esas regiones, sino a todo el mundo. También quiero aclarar, cuando dice la palabra que prediquemos en todo el mundo, no es que Dios espera que una iglesia local, vamos a decir de 20 miembros, sea responsable de evangelizar todo el mundo, no. Cada iglesia en particular va a poner su granito de arena y en la suma de todas las iglesias que están por todas partes del mundo es que se va a llevar a cabo esta misión. Entonces, ni una iglesia en particular es responsable de toda la tarea, sino entre cada una de las asambleas de creyentes de todos los tiempos somos responsables de llevar a cabo esta tarea. Obviamente unos van a ser más fieles que otros, es una realidad, pero cada uno somos responsables de ser una iglesia que quiera ser responsable con cumplir con la gran comisión. Finalmente me gustaría leer un pasaje, segunda de Corintios 5:20. Esto ya no está en los evangelios, ya aquí ha pasado el tiempo y Pablo hace una reflexión que tiene que ver con el tema que estamos tocando. Y dice así, Pablo hablando a los corintios, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Se dan cuenta? La terminología que usa Pablo nos compara como embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es un representante. Así como cada nación tiene representantes en diferentes países, embajadores. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra con la misión de ¿qué? Dice, de reconciliar a la gente con Dios. La gente está enemistada a causa del pecado. Nosotros somos como ese canal o ese puente para que la gente se reconcilie. ¿Cómo? A través del anunciar el Evangelio de Cristo para que se reconcilien con Dios. Dice Romanos que por fe tenemos paz para con Dios, porque antes estábamos enemistados. Entonces, qué interesante. Somos embajadores de Cristo
Y otra parte que se me hace también muy importante, dice, como si Dios rogase por medio de vosotros. Decíamos hace un momento, Dios podía haber predicado el mensaje él mismo, con voz de trueno desde los cielos. Sin embargo, nos escogió, dice, como si Dios rogase a través de nosotros. Qué privilegio, nuevamente, y no me canso de decirlo, es poder ser instrumentos en las manos de Dios para compartir ese evangelio. Si lo haces de buena gana, dice Pablo, o sea, sería buena cosa, y si no, la misión se nos es dada. Más vale que lo hagamos con gusto, con alegría, sabiendo que va a recompensa. Qué bonito va a ser cuando estemos aquel día en el cielo, que gente se pueda acercar y te pueda decir gracias, porque un día te tomaste el tiempo de hablarme del Evangelio y ahora estoy aquí en el cielo por toda una eternidad. Gracias. Pero qué tremendo de que nos hayamos callado y que haya gente que va a estar en el infierno porque ese día que le pudimos ver compartido nos dio flojera, nos dio temor o nos distrajo algo y no lo hicimos. Gracias a Dios que tenemos vida. Si tú me estás oyendo, obviamente tienes vida, puedes hacer algo al respecto, no te quedes callado, que no te dé vergüenza. Te animo, te exhorto en el nombre de Cristo, que tomes responsabilidad en compartir el Evangelio para que otra gente sea salvo. Y si tú no eres salvo, pues la verdad no sé qué esperas, es la mejor decisión que puedas hacer. Y finalmente, quiero dar una definición cortita de lo que es la Gran Comisión, y con esto terminamos. En términos generales, esta tarea es en referencia al mandato que el Señor Jesús le encomendó a la iglesia, esto es su pueblo, por medio de los apóstoles, con el fin de que se proclame el Evangelio entre el periodo de su ascensión y su retorno. Esta tarea, por cierto, no es una sugerencia, es un mandato. Entonces vemos de que entre Cristo se va y cuando Cristo venga, esto es lo que tenemos que hacer. Esto es, hermanos, la Gran Comisión. Pues Dios los bendiga, fue un gusto más estar aquí con ustedes compartiendo este mensaje y primeramente Dios nos estaremos viendo en una lección posterior. Buenas noches.